Iglesia Casa de Milagros te invita a participar de sus reuniones los días miércoles 19:30 horas y los días domingos a las 9 y a las 11 horas. Nuestros pastores son Osvaldo y Liliana Sica y la dirección de nuestra iglesia está en Juárez Beauchef 2448 en el barrio Las Tunas, General Pacheco, Tigre. Si estás en la zona de José C. Paz, Moreno o San Miguel, queremos invitarte a participar de nuestras reuniones en el anexo de José C. Paz. Los pastores encargados son Liz y Alfredo Peralta y la dirección es Fray Marchena 5380, Cuartel Quinto. Los días de reunión son los días jueves 19 horas y los domingos a las 9 horas. Si estás en la zona de Pablo Nogués y sin congregar, queremos extenderte la invitación a que participes de las reuniones los días jueves 18:30 horas en Madame Curie 4318 Pablo Nogués. Allí te estará esperando la líder y encargada Mariana Gallegos. Que Dios te bendiga grandemente. Quien te saluda es el Pastor Guido del Ministerio Casa de Milagros de los Apóstoles Osvaldo y Liliana Sica. Y estamos otra vez emitiendo un programa que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y seguramente estás en tu casa acompañándonos, y bendigo a toda la gente linda que nos escribe al teléfono pidiendo oración, saludándonos, y eso es una bendición también, poder estar conectados con cada uno de ustedes en este tiempo tan especial. Bueno, ustedes saben, la idea es poder soltar una enseñanza que pueda ser de edificación a tu vida y te pueda bendecir en este tiempo. Así que quería, más que todo, que me puedas acompañar. El título de esta enseñanza dice seguidores o discípulos, con signos ahí de pregunta, ¿no? Seguidores o discípulos. Y quiero que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Es una palabra que muchas veces la habrás escuchado y que deja una enseñanza poderosa, ¿sí? Entonces quería compartirte en el libro de Santiago capítulo 1, del 22 al 25, y dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Mire lo que dice acá: sed hacedores y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, ¿verdad?, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Escuche, ¿quién será bienaventurado en lo que hace? El que persevera en la palabra y no es un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de la obra. Y por eso hoy te quería compartir esta enseñanza acerca de la diferencia entre un seguidor y un discípulo, ¿verdad? Dice, seguidor o discípulo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ser nosotros en este tiempo? Tenemos que ser un seguidor o un discípulo, ¿verdad? Jesús dijo en su palabra
que teníamos que hacer discípulos. Por ende, la iglesia debería de estar compuesta por discípulos, ¿verdad? Si bien la iglesia es el conjunto de personas que se reúnen cada fin de semana o como ustedes se organicen, ¿verdad? En nuestra casa nos juntamos 2 veces por semana, día miércoles y sábado, domingo, y a veces los sábados tenemos diferentes tipos de actividades, pero la idea es que cuando nos reunimos tenemos que hacer el conjunto de discípulos que han venido, ¿verdad?, a recibir una palabra que será de mucha bendición para después aplicarla en el diario vivir. Por eso dice esta palabra que nosotros tenemos que ser hacedores, ¿verdad?, poder poner en práctica cada enseñanza que uno recibe en el lugar donde quizás usted congrega, se reúne o recibe una palabra que es de bendición, ¿verdad? La palabra que viene a nuestra vida es una semilla que para que cobre fruto tiene que ser puesta por obra, ¿verdad? Si no, no hay conocimiento aplicado a nuestra vida, ¿sí? Pero muchas veces, y yo lo he meditado profundamente, ¿no? La iglesia, hasta el tiempo en el que vivía Jesús, formó discípulos, ¿verdad? Y hay una gran diferencia entre el seguidor y el discípulo, que ahora vamos a desarrollar, ¿no? Pero en el tiempo, ¿no?, porque pasaron muchos años hasta nuestra actualidad, esa idea inicial de alguna manera se fue desvirtuando al punto tal que muchas iglesias estaban llenas de seguidores, pero no de discípulos, ¿verdad? Muchas iglesias se han acostumbrado a solamente ir una vez por semana o 2 veces por semana, y durante toda su semana de diaria, ¿no?, de cotidiana, esas enseñanzas no eran aplicadas a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, valga la redundancia, eso hacía de que, que todo lo que se nos enseñó nos cobrara vida. Por eso es muy importante poder entender esto, ¿no? Que dice, tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es decir, que cada palabra que se suelta, yo lo tengo que aplicar a mi vida, ¿no? Y esa aplicación diaria de la palabra que yo he recibido el fin de semana va a hacer de que yo, ¿verdad?, pueda cobrar vida en la palabra del Señor. Eso me va a dar una fortaleza espiritual fundamental para poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso dice, el apóstol Santiago en la Biblia se refiere, ¿no?, a un punto fundamental, ¿no?, la importancia de ser discípulos de Jesús, ¿no? Y él fue discípulo de primera mano de Jesús, ¿no? El apóstol Santiago fue un discípulo directo, ¿no? Y en su enseñanza, en su carta, él dice que nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra y una vez recibida, tenemos que ponerlo por práctica, es decir, vivir la palabra, ¿verdad? Porque esa vivencia nos genera experiencia y no es lo mismo una persona que me habla de lo que ha leído, de alguien que me habla de lo que ha vivido, es totalmente diferente, ¿no? Entonces dice, el apóstol Santiago nos enseña que yo me tengo que apropiar de la palabra. Mire, cuando desde el altar se suelta una semilla, se suelta una palabra, usted tiene que tomarla para sí misma. Cada persona tiene que tomar esa palabra para sí misma y ponerla por obra. Cuando yo pongo por obra esa palabra cobra vida, ¿verdad? Y yo estoy siendo un hacedor de la palabra. Un ejemplo, si se nos habla del perdonar, ¿verdad?, y se está hablando un mensaje acerca de la importancia del perdonar, del perdón, y yo recibo esa palabra, me apropio de esa palabra, ¿verdad? Digo, esas palabras para mi vida, y comienzo mi semana y hay una situación en donde requiere que yo suelte perdón, y yo no suelto perdón, pues dice el libro de Santiago que yo estoy siendo un oidor, pero no un hacedor. Para yo poder ser un hacedor y salir del nivel de oidor, tengo que poner por práctica lo que yo he recibido ese fin de semana. Y si ese fin de semana se habló acerca de la importancia del perdón y yo en la semana tuve una situación en donde requiere que yo perdone, pues yo tengo que perdonar. Cuando yo suelto el perdón en la circunstancia en que se haya dado esa situación, pues yo estoy siendo un hacedor. Dice, una persona que pone por obra la palabra. Ya no, ¿verdad?, un oidor olvidadizo, sino una persona que persevera en esa palabra que la ha aplicado para su vida. Así en las diferentes situaciones que se haya dado esa palabra. Puede ser que haya sido una palabra acerca de hacer guerra espiritual, una palabra acerca de ser perseverante en la oración, una palabra acerca de la fe, ¿no?, en los tiempos en el que vivimos, una palabra acerca de la bondad, de la paciencia, acerca de un montón de cosas que a veces se nos es impartido y que durante la semana vamos a ser desafiados a que esas palabras puedan ser puestas en práctica.
Y por eso dice la importancia de la diferencia entre un seguidor de un discípulo. Entonces quisiera diferenciar a los oidores, que son representados por los seguidores, de los hacedores, que son los discípulos. Para poder distinguirlos debemos entender lo siguiente. ¿Qué es un seguidor? ¿Verdad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de seguidores? ¿Verdad? Dice que a Jesús le seguían las multitudes, estaba rodeado de muchas personas, pero él se reunía con sus discípulos. Entonces hay una gran diferencia entre quienes seguían a Jesús y quienes verdaderamente eran sus discípulos. ¿Y por qué esta palabra nos insta a marcar una diferencia entre ser un seguidor y ser un discípulo? Yo te dije que al comienzo la iglesia original comenzó, ¿verdad?, reproduciendo discípulos, pero hubo un tiempo en donde las iglesias se llenaron de seguidores, pero no de verdaderos discípulos. Y hoy quizás estamos volviendo a encauzar, ¿verdad?, bajo el discipulado, a volver a formar discípulos. Y es muy importante que vos puedas entender esta diferencia. Seguidor. ¿Qué significa un seguidor? Ahí, fíjate, acompáñame ahí, mira lo que dice. Seguidor, dice, es todo aquel que persigue algo o alguien, ¿no? Un seguidor es una persona que persigue algo o que sigue a alguien. Es una persona que simpatiza, y la característica del seguidor es que no está comprometido, ¿no? Un seguidor es todo aquel que persigue algo o a alguien. Dice que Jesús tenía muchos seguidores, muchas multitudes que le seguían por lo que él ofrecía. Panes y peces, ¿verdad? Sanidades, liberación. Había mucha gente que seguía a Jesús y que simpatizaba con Jesús y que no estaba comprometida con Jesús. Y esas mismas personas, esas mismas multitudes, que en el tiempo, ¿no?, de la bonanza en el que Jesús estuvo en esta tierra, fueron los mismos que a la hora de pedir por la muerte de Jesús, lo hicieron. Fueron los mismos que aplaudieron, los mismos que después le negaron y pidieron su vida, ¿verdad?, que sea crucificada, ¿no? Entonces es muy importante poder entender que el seguidor, dice, es el que oye la palabra pero no la pone por obra, ¿no? Entonces cuando yo decía que durante mucho tiempo, partiendo de la iglesia original, las iglesias se llenaron de seguidores, ¿y por qué digo esto? Porque yo fui un seguidor por mucho tiempo. Yo iba a la iglesia, en mi etapa, yo te conté que cuando yo llegué a los 10 años a la iglesia, hubo un periodo en donde yo era un seguidor de Jesús, iba a la iglesia, escuchaba la palabra, pero no la ponía por práctica. No vivía la palabra, no me apropiaba de ella y por ende la palabra no cobraba vida en mi vida. No significa que la palabra no era real, la palabra de Dios es. Lo que pasa es que en mi vida yo no permitía que eso cobrara un sentido de transformación. Entonces muchas veces yo le decía a la gente que yo iba a la iglesia, levantaba mis manos, cantaba la alabanza, estaba en la adoración, pero cuando volvía a mi casa peleaba con mi mamá, le decía malas palabras. Había falta de perdón en mi corazón, una persona con mucho resentimiento, había orgullo, altivez, una persona muy desobediente, una persona que le costaba por ahí obedecer a la autoridad. Todo eso había en mi corazón, pero iba a la iglesia, pero congregaba todos los fines de semana, ¿verdad? Pero asistía regularmente a los cultos de miércoles y de domingo, pero no necesariamente eso me hacía a mí un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque yo era un seguidor, solamente iba, oía y me volvía a mi casa. Y así quizás del otro lado hay un montón de personas que hoy reúnen quizás estas características, que son seguidores. Personas que al día de la fecha van a la iglesia pero siguen fumando, van a la iglesia pero siguen teniendo hábitos ocultos, van a la iglesia pero no pueden dejar el alcohol, van a la iglesia pero siguen estando en estados depresivos, van a la iglesia pero siguen solamente siguen pero no están comprometidos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la diferencia entre ser un seguidor y un discípulo es muy importante y muy marcada. Bueno, vamos a ver entonces qué significa un discípulo. Discípulo, dice, es un individuo que sigue una determinada enseñanza. Discípulo es un individuo que sigue una determinada enseñanza, una determinada doctrina y que tiene un maestro. Cuando yo digo que soy un discípulo de Jesús es porque yo estoy reconociendo a Jesús como un maestro. Y cuando hablamos de un maestro y un discípulo, estamos diciendo que hay alguien que enseña y alguien que aprende lo que se le enseña. Mayormente la característica de un discípulo es una persona que está comprometida,
que quiere algo más que solamente seguir. Entonces, el discípulo es una persona que sigue una determinada enseñanza. ¿Y para qué yo recibo esa enseñanza? Para aplicarla. Un ejemplo, hago un curso de electricidad. Hay un maestro que está enseñando cómo tenemos que hacer tales y tal cosas en base a, algunas cuestiones que tengan que ver con electricidad. Yo soy el alumno. En primera instancia reconozco la autoridad del maestro, porque estoy reconociendo que él tiene un conocimiento que yo no tengo. Yo carezco de ese conocimiento. En segunda instancia, yo necesito ese conocimiento. Por ende, voy a dejarme enseñar por ese maestro, que el profesor o el que esté dando la clase acerca de lo que es la electricidad, ¿verdad? Si él me dice que este es el negativo y este es el positivo, yo no le voy a contradecir, porque yo no entiendo ni medio acerca de lo que tiene que ver con esa cuestión de lo que es la electricidad. Entonces yo estoy tomando la posición de un alumno, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de un discípulo, el discípulo es un alumno, es alguien que está dispuesto a ser enseñado. Es alguien que está dispuesto a ser dirigido, direccionado, ¿verdad? Y que va a aplicar, sí, lo que se le ha dicho. Quizás por ahí en lo que yo haga me equivoque. Eso es parte de la enseñanza, porque yo lo que estoy haciendo es aplicar lo que se me ha enseñado. Y toda aplicación de aprendizaje o de un conocimiento puede que me llegue a equivocar. Es parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es que yo quiero aprender, y eso es fundamental. Entonces, cuando yo te decía que las iglesias se llenaron de seguidores, es porque estas personas no estaban comprometidas con Jesús y segundo, no se querían dejar enseñar. Solamente querían la bendición o solamente querían por ahí los panes y los peces, pero no ser enseñado, no ser corregido, no ser impartido, no ser direccionado. En cambio, cuando las iglesias están compuestas por discípulos, el discípulo, por un sentido natural, reconoce la autoridad de un maestro. Entonces significa que el discípulo tiene una predisposición a dejarse enseñar. Es muy importante que usted pueda comprender esto. Por eso se ve la diferencia de iglesias compuestas por discípulos, de iglesias compuestas por seguidores. Puede ser que la iglesia tenga una composición de un 80% de discípulos y un 20% de seguidores, porque eso suele pasar, o un 70-30, un 60-40, no lo sé. Lo que no puede pasar es 100% de seguidores, ¿verdad? Y lo que sí estaría bueno es que toda la iglesia sean discípulos. Entonces, cuando yo como pastor, ¿verdad?, que estoy dando un mensaje, tengo un conjunto de personas que la mayor parte de ellas son discípulos, no va a haber resistencia a lo que uno le está impartiendo, porque esta gente está entendiendo que está viniendo para ser enseñada, para ser equipada, direccionada, de un conocimiento que quizás ellos carecen y que quizás yo con la responsabilidad del Señor y el temor santo estoy tratando de soltar, ¿verdad? Ahora, eso que se me ha sido impartido, que es la palabra del Señor, dice el apóstol Santiago, ustedes tienen que poner por obra. Y esa es una característica de un discípulo, que el discípulo de Jesús pone por obra. Es sencillo, es fácil poner por obra, es un tremendo desafío poner por obra las enseñanzas de Jesús. Y diariamente estamos aprendiendo, porque es un diario vivir todos los días. Cada etapa de nuestra vida trae desafíos totalmente diferentes unos de otros, donde uno tiene que aplicar la enseñanza de Jesús. Todas las etapas de la vida, ¿verdad? Todos los momentos de la vida de iglesia hay que aplicar las enseñanzas de Jesús. Hay que perdonar al hermano, hay que ser paciente con el nuevito que recién está comenzando, ¿verdad? No hay que ser de tropiezo, ¿verdad? Para los que están recién convertidos, no hay que ser de tropiezo, hay que amar, hay que respetar, hay que dentro de la vida de iglesia hay que animar. Todo lo que salga de mi vida tiene que ser de bendición, y eso continuamente lo enseñamos como pastores que estamos al frente de nuestras iglesias, ¿verdad? Y porque hay un seguidor que está teniendo una transformación en un discípulo, y eso a veces lleva tiempo, es un proceso, lo entendemos, ¿verdad? Hay gente que se resiste a ser discípulo y durante mucho tiempo son solamente seguidores, y por ahí son gente ya vieja en el evangelio, ¿verdad? Me encontraba con una persona que me decía, a mí solamente el Espíritu Santo me guía. Le dije, mire, me parece bien. ¿Hace cuántos años que usted va a la iglesia? Hace 15 años. ¿Y toda su vida solamente el Espíritu Santo la ha guiado? Sí, entonces ¿para qué están los pastores, las autoridades puestas en la iglesia? ¿No cree usted que Dios es un Dios de orden? ¿No dice la palabra en el libro de Génesis que cuando Él llegó dice que estaba todo desordenado? Dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y desordenada, y Él lo que primero que hizo fue ordenar. Entonces, si Dios es un Dios de orden, ¿no cree que Dios puso autoridades en la iglesia para que usted pueda obedecer a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia,
para que pueda escuchar la voz de quien está diciendo hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y no tener un espíritu opositor continuamente quejándose, ¿verdad? Y dice, bajo esa premisa, yo obedezco al Espíritu Santo para decir en realidad, esconder una actitud de desobediencia, ¿verdad? Porque para eso están las autoridades dentro de la iglesia. Entonces me quedo mirando a la hermana y me dice, tiene razón, pastor. Claro que tengo razón, porque está en la palabra. Dice que hay que ser hacedores, ¿verdad?, de la palabra, ser discípulos y no solamente seguidores. Entiendo que el Espíritu Santo nos guía, pero hay un orden en la iglesia establecido, y si su pastor le está diciendo haga esto, haga eso. No, pero yo quiero hacer lo otro. Entienda que es parte de un proceso de crecimiento y de formación. Ser un seguidor te hace una persona que no te comprometes con lo que se está soltando desde el altar. Cuestionás las palabras que se sueltan en tu mente, hay una batalla continua en tu carne, hay cosas que no quieren someterse a la palabra del Señor, entonces eso te pone en una posición, no estás comprometido con un verdadero cambio. Y no lo digo desde este lugar acusándote, no, al contrario, animándote a que vos puedas diferenciar en tu mente que quizás estás en la iglesia, pero en posición de seguidor. Entonces quiero contarte tu testimonio antes de terminar. Entonces yo era una de las personas que, claro, durante toda mi etapa de vida, de mi infancia, hubo muchos conflictos en casa, y producto de esos conflictos yo crecí con mucho resentimiento y odio hacia mis padres, ¿verdad? Hacia mi mamá. Mi papá no tuve la posibilidad de conocerlo cuando era chico, ¿no? Entonces cuando yo crecí con ese deseo de que cuando yo era grande iba a pegar, iba a vengarme de todo lo que me había hecho. Entonces había mucha venganza, mucho odio, mucho resentimiento, ¿no? Entonces cada vez que yo escuchaba una palabra en la iglesia, volvía a mi casa y discutía con mi mamá. Siempre era la misma situación. Eran situaciones continuas de discusión. Hasta que un día, ¿verdad? Hasta que un día, como dice acá, me apropié de la palabra, ¿no? Porque mi apóstol estaba enseñando acerca de que muchas personas están detenidas en el tiempo, no pueden avanzar y prosperar porque en su corazón hay falta de perdón, y la falta de perdón afecta al que no perdona, ¿verdad? Te cierra las puertas, hace que uno camine bajo cielos cerrados, y esa palabra a mí me hizo un clic y yo me abracé de esa palabra. Y dije, tiene razón, porque yo había terminado el secundario, no conseguía trabajo, veía que toda mi vida estaba frenada, habían cosas que estaban trabadas, no avanzaba, no prosperaba, yo decía, no puede ser posible. Si estoy en la iglesia, pero el hecho de que esté en la iglesia no significa que usted sea un cristiano, usted puede vivir a la iglesia y no necesariamente tener una vida de transformación. Entonces se me hizo luz la palabra. Yo dije, yo tengo que soltar perdón. Tengo que, primera instancia, dije, no está bien que yo como hijo de Dios que viene a la iglesia, que levanta sus manos, ¿verdad? Que lloro, que alabo, que salto, danzo, lo que fuere, llego a mi casa y falto al respeto a mi mamá. Estoy violando un principio. ¿Cuál? El que tengo que aprender a honrar a mis padres. Entonces hay algo que yo estoy haciendo que no es correcto. Entonces, cuando se me hizo luz la palabra, dejé de ser un seguidor porque dije, yo quiero vivir una verdadera transformación, porque yo estoy reconociendo que hay algo acá que yo estoy fallando. Entonces, cuando recuerdo ese día que volví a casa, la llamé a mi mamá y le pedí perdón, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Dice acá, un hacedor de la palabra, ¿verdad? Entonces le pedí perdón, le dije, mamá, te pido perdón, y le dije, yo tenía odio en mi corazón, rencor por un montón de cosas que pasaron en el pasado cuando yo era niño. Le dije, ahora yo te quiero soltar perdón y quiero decirte que no quiero tener más esos pensamientos en mi cabeza, y que te voy a obedecer y que nunca más te voy a faltar el respeto, y que mientras viva bajo este techo voy a hacer lo que vos me digas porque vos sos la autoridad de esta casa, ¿verdad? Y cuando me vayan quiero ir en paz. Y ahí lo que yo pasé de un seguidor para convertirme en un discípulo. Porque ¿quién enseña que tenemos que perdonar? Sino Jesús en su palabra. Entonces yo iba a la iglesia como un seguidor, como un oidor olvidadizo, pero cuando volvía a mi vida cotidiana no aplicaba nada de lo que se me enseñaba semanalmente en las diferentes reuniones que yo asistía. Y eso hace de que usted sea un cristiano híbrido, ¿verdad? Que la vida cristiana no tenga sentido, ¿verdad? Y eso hace que por ahí el cigarrillo sea más fuerte, ¿verdad? Que el propósito de Dios en tu vida. Y eso hace que hayan personas que estén al día de hoy en estados depresivos y van a la iglesia. Y hay pensamientos de tristeza, tienen deseo de morir, no se dan cuenta que el enemigo los tiene ahí atribulados, no se dan cuenta que tienen que aplicar la palabra. No es algo sencillo, es algo desafiante, pero lo que sí te puedo asegurar que cuando usted pone por obra la palabra trae la liberación necesaria para tu vida, como lo fue en la mía. Y yo le dije a mi mamá, nunca más voy a volver a faltarte el respeto,
a desobedecerte bajo tu techo, y mientras esté acá, ¿verdad?, se va a hacer lo que vos digas. Aunque no me guste, voy a obedecer, ¿verdad? Y así fue, hasta el día que me recibí y me fui de casa en paz, como yo había determinado, y hasta el día de hoy estoy en paz con mi madre. Y hasta el día de hoy no estoy pensando en el pasado diciendo, no, porque cuando yo era chico ya me pegaba. Ya no. ¿Por qué? Porque puse por obra, ¿qué cosa? La palabra. Porque dice acá que el discípulo es una persona que tiene un corazón enseñable para recibir una enseñanza, una dirección que cobre vida en su vida. Entonces yo antes rechazaba la enseñanza, que no, yo no voy a perdonar. Pero ahora dije, si quiero aplicar el perdón a mi vida. Y eso me hizo pasar de un estado de seguidor a un estado de discípulo. Y todas las cosas cobraron vida y las cosas cambiaron. Yo quiero desafiarte en este tiempo, que vos que estás en la iglesia y sos un seguidor, ¿por qué? Porque hay cosas en las que no te has comprometido a vivir un verdadero cambio radical. Por eso las cosas no funcionan, ¿verdad? Hay que ser no solamente oidores, sino hacedores. Que puedas soltar perdón a quien tengas que soltar perdón. Que tengas que ser paciente en donde tengas que ser paciente, que tengas que aprender a ser una persona bondadosa, a pedir las cosas bien, ¿verdad? A ser una persona con paciencia, con templanza, con bondad, y sobre todas las cosas, que la fe nunca te falle en los momentos de crisis. Amén. Quiero bendecir tu vida y seguramente nos veremos en la próxima emisión, pero déjame orar por ti, ¿sí? Señor, bendigo a toda la audiencia que ha recibido esta palabra. Yo sé que del otro lado hay personas que están buscando un cambio radical en su vida, que esta palabra haya cobrado vida como lo fue en mi vida y como ha sido todo este tiempo, Padre amado, para que ellos dejen de ser seguidores y sean verdaderos discípulos, ¿verdad? Con un corazón enseñable, que ellos puedan entender que el discípulo es el que recibe las enseñanzas de su maestro y las aplica a la vida cotidiana, la pone en obra. Señor, trae esa liberación, esa sanidad, esa restauración. Señor, rompe esos yugos. Señor, trae la bendición que proviene solamente de ti. Quita esas vendas espirituales, destapa esos oídos para que mis hermanos, para que la audiencia que hoy está viendo acá pueda ser bendecida. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén. Y te súper bendigo. Nos vemos en la próxima emisión. Un servidor, el Pastor Guido. Nos vemos.